pensaba si la fe es enemiga del temor o el temor es enemigo de la fe. Y he estado revisando esto porque yo creo que como ustedes y como yo, y más cuando llevamos unos años conociendo lo que dice la palabra del Señor, hemos querido creerle a Dios. Todos yo creo que queremos creerle a Dios. Pero al mismo tiempo luchamos con la duda y la incredulidad. Y esa duda e incredulidad a veces nos produce aflicción. Porque ¿será que nos preguntamos, ¿será que me falta fe? Esta semana he estado a través de diferentes situaciones que estamos viviendo, a través de una situación laboral, etcétera, decirle, Señor, ¿será que no tengo suficiente fe? Porque a veces me invade el temor. Y cuando te invade el temor, a veces no duermes bien. O sea, das vueltas en la cama pensando si va a pasar algo y no va a pasar, si tienes angustia por lo que crees que va a llegar a suceder. Y de pronto aparece, no, pero la palabra dice que nos valgamos por sus promesas, porque lo hemos compartido. Y vamos a la promesa, la leemos, la creemos, pero a los minutos volvemos y nos sentimos con temor. Volvemos a sentir de que puede llegar a pasar algo que nos robe la paz que tenemos en ese momento, aunque ya la está robando, o que nos lleguen a suceder situaciones en que vamos a vivir mal. Y ha sido una lucha, yo les digo porque lo he experimentado, no de esta semana que estaba preparando este tema, es una lucha de toda la vida cristiana, es una lucha de una fe, de saber que creo, que he creído en el Señor, y que al otro día o en la tarde o a las 2 horas parece que mi fe está en el suelo. Y entonces vuelvo y trato de levantarme y vuelvo y me trato y me hundo, y estamos con los altibajos normales de cualquier persona. Y vemos que a través del día a día, con todo lo que vemos y oímos, como lo dijimos alguna vez, estamos recibiendo información que nos roba la paz y que nos hace caer en eso que estamos compartiendo hoy, que es el temor. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando yo he estado en esos momentos de que mi fe como que la siento en un nivel bajo, le he preguntado al Señor, Señor, ¿será que sí te estoy agradando? Y a veces me he sentido culpable. ¿Por qué? Porque digo, parece que la fe no me alcanza para creer en ti. Yo creo que algunos de ustedes, como yo, hemos podido pasar por esas circunstancias y no hemos podido hacer la misma pregunta. Señor, ¿será que mi fe me falta? ¿Será que no tengo suficiente fe? Todos tenemos fe, lo compartimos al principio de este tema, ¿sí? Una fe natural. Y hablamos también de que tenemos una fe sobrenatural, que es dada por el Espíritu Santo. Todos los que hemos creído en el Señor, hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, hemos recibido de parte de Él el Espíritu Santo, hemos creído en Jesús como Salvador, y el Espíritu Santo viene dentro de ese fruto con una parte de lo que se llama fe. Amor, fe, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio. Todo eso son partes de ese fruto de lo que el Espíritu Santo nos da. Y esa partecita de la fe es algo que viene de Él en mí, en cada uno de nosotros. Lo pudimos ver, si ustedes pueden revisar la enseñanza que se compartió al principio de este tema, hablamos de eso. Pero yo quiero desviarme un poquitico de esa enseñanza a hablar de otras cosas que me han impresionado, porque veo que todos estos héroes de la fe también fallaron. Abraham trató de vender a su esposa para que no lo mataran. ¿Qué tuvo allí? Cuando él se encontró con el rey, con el otro, y vio que de pronto podía perder la vida, le dijo, te vendo a mi hermana, que era la esposa. Hombre de fe, Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué hizo eso? Porque tenía temor ¿de qué? De que lo mataran. Menos mal el rey se enteró que era la esposa y dijo, ¿cómo ibas a hacer esto? Para que tu Dios me castigara por haber yo hacer una cosa, quedarme con tu esposa. Pero Abraham fue transformado poco a poco, hasta que llegó el momento en que mostró su amor hacia Dios, su fe en Él, que casi poniendo prácticamente al hijo en el sacrificio, Dios le dijo, detente, ya sé que has sido transformado. Y todos nosotros necesitamos transformarnos, Dios nos está transformando. Entonces, a través de esto que he ido compartiendo, que les voy a compartir más bien,
y que he ido preparando, he podido empezar a tener paz, porque ya no tengo culpa, porque ya sé que la fe que Él me ha dado está siendo alimentada diariamente a través de su palabra, de estas historias bíblicas, pero a veces lo que yo he podido entender es que a través de esas historias bíblicas tenemos un conocimiento de un personaje cualquiera, pero no vemos cómo Dios está detrás de ese personaje ayudándonos a que entendamos que la vida de ese hombre o de esa mujer que está relatado en este libro estaba siendo transformada a través de lo que el Espíritu estaba haciendo en cada una de esas personas. ¿Ustedes creen que si yo les pregunto si hay una similitud entre la fe y el miedo, ustedes qué dirían? ¿Si hay? ¿Si se parecen en algo o no se parecen en nada? ¿Quién dice sí o quién dice no? ¿Se parecen o no se parecen? Si se parecen, ¿por qué se parecen? A que algo malo va a pasar. Ok. ¿Y en qué se parece a la fe entonces? Sentimiento fuerte. Puede ser. Pero vean, mírenlo como lo pude escribir aquí. La fe y el miedo nos piden que creamos que algo que no vemos va a pasar o va a suceder. La fe y el miedo. Usted tiene las dos. Con la fe usted piensa que va a pasar algo bueno. Y con el miedo usted cree que va a pasar algo malo, sin siquiera haber pasado. Sí se parecen, pero tienen diferentes ópticas. Entonces, cuando vemos que la fe y el miedo están muy relacionadas, yo tengo que empezar a trabajar en mi corazón para valerme por las promesas que el Señor tiene, para empezar a entender algo que todos tenemos que experimentar, y es la transformación de nuestra manera de pensar. Cuando una persona pide perdón, Dios lo perdona. Y cuando se arrepiente, ¿qué le está diciendo a Dios? Quiero cambiar mi forma de pensar. Ese es el arrepentimiento. Pastor César lo compartió. Volver en lo más alto. Volver a lo más alto, pero eso no significa, si no lo analizamos, de que arrepentimiento significa, Señor, yo quiero volver a lo más alto para ver la vida como tú la ves, para pensar como tú piensas, para que yo pueda experimentar lo que tú ves para mi futuro. Entonces, cuando yo me arrepiento, entonces dice el Señor, abro mi corazón para recibir una nueva enseñanza, para yo poder practicarla y ponerla por obra. Eso es lo que es el arrepentimiento. La fe dice, miren lo que dice la fe, esta enfermedad no es permanente, vas a sanarte. Y a inmediato, a los segundos que aparece el temor, y te dice a tu corazón, ¿qué tal que te mueras porque ese cáncer te va a matar? La fe dice una cosa, te va a sanar, esto es pasajero, no te va a pasar nada, tranquilo, el Señor te sanó. Pero a los segundos a veces, ¡pum!, aparece el otro pensamiento, eso te va a acabar con la vida, a fulana le pasó lo mismo, o a fulano, etc. Y volvemos y entramos en la encrucijada. La fe dice, Dios suple todas tus necesidades. Eso lo dice la fe. Señor, tú suplirás todas las necesidades en Cristo Jesús. Lo hemos declarado, lo hemos dicho. Y a mí me aparece el temor. Y si no la suple, ¿cómo voy a pagar el recibo de los servicios? ¿Y cómo voy a comprar comida? ¿Y si me sacan del trabajo, qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y el próximo mes? ¿Y entramos en qué? En un estado de estrés, de angustia, de ansiedad por un futuro que no estamos viendo, pero que nos estamos imaginando. ¿Qué está pasando ahí en nuestro interior? Los pensamientos están volando y depende qué tienes en tu pensamiento, de qué confianza tienes en Dios, es que te va a producir un efecto positivo, digámoslo así, o un efecto negativo. Entonces, ¿tengo que llenarme de qué? De la palabra del Señor, para que cada vez que aparezca la duda, aparezca ese pensamiento negativo de que va a pasar algo en el futuro, porque el miedo es eso, un temor a algo que no conozco, ¿sí? Y que creo que va a llegar a suceder en mi vida. Y la fe es lo mismo, algo que yo creo que me va a pasar, pero para el sentido bueno, para el lado bueno de las cosas. La fe dice, todo saldrá bien, Dios tiene el control, Dios abre puertas. ¿Y sabe qué a veces nos dice el temor?
es demasiado bueno para ser verdad. ¿Ustedes lo han dicho? Esto que están dando aquí es demasiado bueno como para ser verdad. Lo hemos dicho, yo lo he dicho algunas veces. De eso tan bueno no dan tanto. ¿No han oído ese dicho? Porque nos creemos que no somos merecedores a veces de lo que Dios ha preparado para cada uno. Y yo quiero preguntarles hoy, ¿qué domina tus pensamientos? ¿Qué está dominando tus pensamientos diariamente? Cuando estás en tu casa, cuando estás en la noche, cuando estás en el trabajo, cuando estás ante una reunión. ¿Qué domina tus pensamientos? El miedo, la ansiedad, la tristeza, la angustia, la rabia. ¿Qué domina tus pensamientos? ¿Lo que las promesas de Dios nos dicen o lo que tu alma, que no ha sido transformada, te están diciendo con frecuencia? Para dejar escrita su palabra, Dios usó muchas personas, son 40 autores de la Biblia, de la palabra de Dios. Con todos ellos dejó unas enseñanzas. Y Dios nos dice que las busquemos para que podamos aprender de esas enseñanzas, cómo Dios estaba con ellos, cómo Dios les enseñaba. Y que no nos gastemos tanto en preocuparnos por un futuro, sino que invirtamos más bien nuestro tiempo en creerle a Él. No invirtamos tanto tiempo en preocuparnos por las cosas del futuro, sino que invirtamos el tiempo en creerle a Él. Porque a veces nos quedamos embelesados, me pasa con alguna frecuencia, viendo las noticias de lo que puede llegar a suceder y tal cosa, y lo hemos dicho aquí miles de veces, viendo la situación, viendo los problemas de lo que sea, del país, de las cosas, y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y me imagino, y en vez de estar leyendo las promesas de Dios, estoy leyendo todas las noticias que han pasado durante el día, y muchos a veces por el bendito chat o por la vaina que tenemos, las comunicaciones tan cercanas, estamos siendo afectados. Yo pienso y pensaba, digo esto, yo creo que la gente antiguamente vivía mejor. ¿En qué sentido? Tenía menos información. Y como alguna vez también lo hablamos, de aquí que llegara una carta a Estados Unidos era como una semana. Uno no sabía de la gente de una semana. Cuando yo hacía rural, no sé si alguna vez lo comenté, me tocó en un pueblo por allá en el Tolima, me tocaba ir a la telefónica y cerraban a las 6 de la tarde para llamar a mi casa. Y a veces no había línea, no hay línea. Pero mi mamá estaba aquí, mi papá tranquilos, esperando que yo llamara al otro día o a los 2 días. Ahora si uno hijo no le responde a uno en una hora, uno ya está preocupado. ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué no me has dicho tal cosa? Porque la información es tan rápida y todo el día estamos en información, por eso el día a día, el tiempo se lo está pasando más rápido, porque cuando uno ya en 10 minutos uno ya sabe lo que está pasando en el mundo, ¿sí? En segundos, porque tiene la información allí. Antes uno iba a esperar, estaba haciendo una cola al banco y uno miraba y uno pensaba y daba vueltas. Ahora está uno con el celular viendo y uno va caminando allí y va mirando la noticia, ya se sabe un montón de cosas antes o ya hablando con alguien, porque la información está muy acelerada. Pero eso a la vez nos ha robado la paz, porque está ahí. Me pasó ahora el día del temblor. Sí, me monté yo al carro, acaba de dejar a Andreas ahí en el edificio, me monté yo al carro, iba para el consultorio, y yo arranco en el carro cuando, una alarma, y se le prendió la alarma, y vi que algunos carros pararon, y alguna gente salió, y dije, ¿será que están robando un carro? Porque la alarma sonaba y sonaba y sonaba. Entonces vi que la alarma se apagó y yo seguí. Ya llegando al semáforo, como a 5 cuadras, llamé creo que fue a Sergio, me dijo, ¿qué sentiste el temblor? Le dije, ¿cuál temblor? Pues claro, acaba de temblar y fue duro, me dice. Dije, ni idea. ¿Qué pasa inmediatamente? No, yo no sentí nada, espérate a ver. Entonces llame a Andrea, porque me imaginaba que, como yo la acababa de dejar, estuviera en el ascensor, se hubiera quedado paralizada. Miren, segundos, todo lo que uno se puede imaginar. ¿Qué tal que se coge? En el ascensor quedó parado el ascensor, ¿sí?
Y no contesta, mi mujer no contestaba el teléfono, entonces llamé, mi mujer estaba con ella y apareció, dijo, papá, estoy aquí, ¿no sentiste temblor? No, no sentí temblor, llama a mi papá, a mi mamá, y yo no lo sentí, no viví esa experiencia y no tuve miedo. A cambio, los que la vivieron quedaron asustados, ¿qué tal que repita? Muchos se quedaron afuera. Yo pasé por varios edificios y la gente afuera en la calle no se quería volver a subir al apartamento. ¿Por qué? Porque quedó el temor, ¿sí? Entonces todas esas cosas, mire, por una información en segundos. A veces que no conozcamos la información a veces nos ayuda. Pero nosotros somos ávidos por buscar la información, generalmente las cosas negativas. Yo le preguntaba al Señor, ¿de dónde nacieron tantos miedos en el ser humano? Y podemos ver en la palabra en Génesis 3 que Adán y Eva, Dios les dio unas órdenes, pero el enemigo se metió con Eva y la distrajo, la confundió, le dijo como que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, ¿sí? Él le cambió todo Dios dicho, de todo árbol le dijo Dios puedes comer, menos de el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero él se le cambia toda la pregunta, con que te ha dicho que no puedes comer de ninguno. Y empieza a envolverla mentalmente y termina ella ¿qué? Cayendo, comiendo, le da al marido, el marido come y ustedes saben la historia. Y dice Dios que ellos se esconden, ahí dice la palabra en Génesis. Y cuando llega Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Y dice Adán, tuve miedo y me escondí. Primer acto de miedo. Desde el Génesis. Porque cuando ellos sabían que si se separaban de Dios, desobedecían, se rompía esa conexión. Antes andaban con el Espíritu Santo y que oían a Dios con el Espíritu, con un silbido, que Dios les hablaba, estaban en comunión con todos los demás. Andaban felices, pero desobedecieron y ahí empieza el miedo. Y ese miedo se transmite por toda la humanidad. Y nosotros tenemos una redención que Jesús viene y nos dice, mire, los vuelvo a conectar con mi Padre, crean en mí, no necesitan hacer nada especial, los conecto con mi papá y les voy a dar esto, para que ustedes tengan el fruto del Espíritu, la fe, el amor, la paz. Y como decía yo en alguna charla anterior, nosotros no lo usamos. No lo usamos. El miedo generalmente produce angustia, porque estamos imaginándonos en algún evento en futuro. Y eso produce una sensación de disconfort, que no te permite descansar. Y la imaginación, como dije, se proyecta a un futuro incierto y se pierde el control y se contagia. Usted no está con gente que todo el día vive hablando de cosas negativas y si le pega a uno, ay, no, mija, si usted le dio eso, se imagine lo que le va a pasar. Cualquier cosa le habla a alguien a uno y le contagia el miedo a un futuro. Pero la fe también se contagia. El problema es que nosotros los seres humanos y los que representamos al reino de Dios no hablamos en fe, hablamos generalmente en miedo. Por eso a veces no podemos contagiar a los demás. Y es importante que nosotros hablemos en fe. Todo lo que hagamos y hablemos, lo hagamos en fe. Párese un minutico, por favor. Vamos a hacer algo especial. Yo quiero que usted se concentre. Apágueme la luz un minutico, por favor. Vamos a hacer una oración, que está en el Salmo 56, 3, 4. No necesita leerlo ni nada, lo va a repetir conmigo. Cierre sus ojos un minuto. Porque yo quiero hoy que salgamos de aquí libres. Libres de tantos temores, de tantas angustias, de tanta ansiedad, de tantas cosas que nos están oprimiendo y no nos dejan vivir en paz. Repita conmigo. Cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de temer?
¿Por qué habría de tener miedo? Lo que puedan hacerme unos simples hombres. Gracias, Señor, por enseñarme a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo a poner mi confianza en ti. Estoy aprendiendo a poner tu palabra en acción, porque le has depositado en mi corazón y yo vivo para agradarte y por eso tengo fe. Hoy rechazo todo espíritu de cobardía, todo espíritu de temor y abrazo al Espíritu Santo, al Espíritu que me da poder, me da amor y dominio sobre mis emociones. Hoy estoy arrepentido y quiero cambiar la manera de pensar. Quiero pensar como Jesús pensaba, porque tengo la mente de Cristo. Y hoy, Señor, me levanto en victoria, libre, Señor, de todo temor, de toda culpa, de toda angustia, porque estoy lleno de tu poder, de tu amor, y nada ni nadie me separará de ti. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Sentémonos, por favor. Yo quiero que hoy vamos descubriendo y vamos conociendo a ese Dios poderoso al cual le estamos orando. Acuérdense que detrás de todas las historias bíblicas está Dios mostrándonos su poder, su amor permanente. Y hay grandes hombres de fe, como Abraham, Josué, David, pero hoy vamos a hablar de alguien especial que es Gedeón. Yo creo que alguien ha oído hablar de Gedeón. Levante sus manos si usted ha oído algo hablar de Gedeón. Ok. Los que no han oído hablar, no se preocupen, vamos a conocer qué pasó con Gedeón. ¿Listo? El deseo de Dios es que con mi mente, que está siendo renovada, tome esa sabiduría que está ahí escrita en esas historias bíblicas y la aplique a mi diario vivir. Eso es lo que Dios quiere a través de su palabra. Esa sabiduría, de todo eso que está escrito aquí, yo lo tome y lo aplique a mi diario vivir. Y ese es el propósito de la palabra del Señor. No es solo, como dije antes, memorizar o recitar una teoría, sino que es sabiduría práctica para vivir. Nosotros tenemos que aprender a vivir con una sabiduría práctica, que lo que compartamos, lo aprendamos, vamos mejorando. Como le digo, no vamos a salir de aquí perfectos, pero vamos caminando cada día más, porque la palabra va haciendo la transformación que necesite cada día. Jesús nos decía en Juan 14:1, dice, ustedes van a tener aflicción o van a pasar por situaciones muy difíciles, pero dice, creed en Dios y también creed en mí, nos decía Él, o nos dice Él a través de su palabra. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, uno empieza a tener más tranquilidad con lo que Dios quiere trabajar en cada uno de nuestros corazones. Y vamos a hablar de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era un agricultor, un hombre común, pero con un Dios extraordinario, como el lema que tenemos allá afuera. Gente común con un Dios extraordinario. Y ese Gedeón estaba sometido, pues, digamos que al pueblo madianita, a los madianitas, que lo tenían aburrido, cansado, porque no había, todos los días lo invadían cada vez que ellos estaban cosechando, le robaban las cosechas, le quitaban lo que ellos habían tenido, en fin, y estaba aburrido, estaba desesperado ya. Pero ese Gedeón, que significa guerrero poderoso, o el que humilla, fue elegido por Dios para liberar ¿qué? Al pueblo de Israel de los ataques de los madianitas. Entonces, Dios manda a que este hombre
vaya y destruya ciertas cosas, santuarios, etcétera, que el padre de Gedeón había construido. Pero yo quiero irme al momento en que él se le aparece al Señor. Dice que, para hacer un preámbulo a la historia, que los israelitas hicieron lo malo delante del Señor, se volvieron desobedientes, ¿sí? Y que Dios manda un profeta para que se arrepientan. Lo que estamos haciendo aquí, Dios manda a alguien para pedir perdón. Arrepentirse es tratar de pensar como Dios piensa y pedir perdón, etc. Y Dios envía ese mensajero también a un ángel mensajero, que puede ser el mismo Dios, para dar un mensaje a Gedeón y transmitirle su mensaje a ellos, a todo el pueblo. Pero ¿qué pasa con este agricultor, con este guerrero valiente, entre comillas? Estaba escondido en el lagar trillando el trigo, es decir, sacando las pajas al grano, y estaba escondido porque cada vez que él se asomaba por allá en esos campos, vería a los madianitas y le quitaban todo. Entonces él tenía que esconderse en algún lugar para trillar el trigo. Pero el Señor se le aparece, o el ángel del Señor se aparece y le dice: guerrero valiente. Oiga lo que el Señor le está diciendo a usted, o guerrera valiente, si es mujer. El Señor está contigo. Eso es lo que le dice Gedeón, dice el Señor a Gedeón: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón le responde, esa fue la respuesta de Gedeón: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? Si el Señor, yo creo en el Señor, si yo he estado con Él, si lo conozco, si me ha hablado, etcétera, etcétera, ¿por qué tengo este problema financiero? ¿Por qué tengo este problema con mi mujer o con mi esposo? ¿O tengo este problema familiar? ¿O tengo este problema de salud? ¿Usted no se ha hecho preguntas? Yo la he hecho. Si el Señor está conmigo, ¿por qué estuvo tanto? ¿Por qué tengo que pasar por estas dificultades? Y eso es lo que está diciendo Gedeón ahí. Reflejemos en ese Gedeón, y el Señor te está diciendo hoy: guerrero o guerrera valiente, yo estoy contigo. Primera aparición, primera palabra que el Señor le da. Y sigue Gedeón con lo siguiente: ¿dónde están? Mira lo que está diciendo Gedeón, para que usted lo mire si alguna vez lo ha dicho. ¿Dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron que el Señor los sacó de la tierra de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en las manos de los madianitas? Entonces, ¿qué pasaba con Gedeón? Milagros había oído del pueblo de Israel. Él que era un hombre creyente, por eso Dios le aparece y empieza a hablar con el Señor, conocía del Señor, pero estaba en un momento crítico de su vida, donde estaba recordando lo que sus padres le habían dicho, cómo lo habían sacado de Egipto, pero ahora estaba en un proceso de que se sentía agobiado por los madianitas, que lo estaban acabando con sus cosechas, con sus tierras y con todo, y le estaba quitando todo. O sea que tenía ¿qué? Miedo, como muchos de nosotros. Señor, sí, pero mira mi cuerpo, mira cómo estoy. Como Abraham alguna vez le dijo: ¿de dónde vas a sacar un hijo si yo ya tengo 100 años? Estoy como muerto. Eso fue lo que Abraham dijo alguna vez. Tú y yo decidimos qué vemos. Si vemos a los madianitas o vemos al Señor. ¿Dónde pones tus ojos? Por eso la fe tiene que ser enfocada ¿en quién? En Él. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Si yo pongo mi problema, o sea, mi fe, en las circunstancias, pues las circunstancias me van a agobiar. Todo lo que está pasando me voy a sentir oprimido. Pero si pongo mi fe, mis ojos en Dios, entonces empiezo a enfocarme en lo que Dios quiere hacer a través de mi vida, porque ya mi vida le pertenece a Él, ya no me pertenezco yo. Entonces Dios aparece en este momento para alentarlo. ¿Qué estás viendo? ¿Madianitas, circunstancias difíciles o al Dios que te llamó para su servicio? Piénselo. ¿Usted está viendo permanentemente al Dios que lo llamó para su servicio o a las circunstancias que usted está viviendo? Y Dios aparece este momento es para alentarlo. Y Dios está hablándonos hoy es para alentarnos, para decirnos: pilas,
estoy con ustedes, yo estoy contigo, no te angusties, guerrero, guerrera valiente. A Dios no le interesa cómo te ves, porque uno puede verse como una piltrafa, ¿sí? Uno puede verse como, pero a Dios no te importa y mire lo que le dice. Ve con toda tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Guerrero valiente, guerrera valiente, guerrero valiente, lo que sea. Ve y rescata a Colombia con tu fe. ¿Y qué responde Gedeón? ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Soy del clan más débil, o sea, la tribu más débil de aquí, la tribu de Manasés. Y soy el menor de mi familia. O sea, mi importancia en mi familia es así, y soy de la tribu más así. Entonces, ¿yo qué voy a poder hacer? Mire cómo estaba su autoestima. Y hoy Dios te está hablando a cada uno de nosotros. ¿Cómo te sientes? No, es que yo no conozco mucho la palabra, es que yo la embarré, es que yo soy muy pobre, es que yo vengo de un hogar, no soy de cuna de oro, como muchos dicen, me tocó nacer en una situación muy complicada. Y el Señor te dice, no quiero verte como tú te ves, te estoy diciendo una cosa, vas a rescatar, te estoy poniendo a rescatar a Israel. No con lo que tú te crees, con lo que yo voy a hacer contigo. Yo soy el menor de mi familia en importancia. Entonces pregúntate, ¿cómo te ves o cómo te ve Dios a ti? Fundamental. Y el Señor, ¿qué le contesta? Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Yo estaré contigo y pelearás contra los madianitas y lucharás contra ellos. ¿Saben cuántos eran ellos? Miles. Y ahí vamos a seguir la historia, ustedes van a darse cuenta. Y vas a pelear con ellos como si fueras luchando contra uno solo. Estamos hablando de enfocarnos en la fe. Si usted se enfoca en el problema económico, hay un dicho que dice, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor se va por la ventana. ¿No digo eso que ha dicho? ¿Cuántos casos de separación, de divorcio hay? Porque se entró la necesidad económica y se acabó el matrimonio. Porque es una cosa que pasa. Entonces, si tenemos una situación económica difícil, fuera de eso tenemos un problema con el marido o la esposa, fuera de eso tenemos un problema laboral, fuera de eso tenemos un problema en el banco que te está cobrando, fuera de eso tenés problemas con el vecino porque te cogió de mal genio y le dijiste cualquier cosa, y fuera de eso sales en el carro y con el carro te chocas en la esquina porque estabas azarado, porque no podías llegar a tiempo. Entonces imagínense, en un momento tenés miles de madianitas alrededor, la mujer, el carro, el vecino, la situación del banco, etcétera, la laboral, y está lleno de madianitas. Entonces no sabes a dónde mirar. Entonces, ¿qué es lo que te dice Dios? Enfócate en mí. Enfócate en mí para poderte yo poner tus ojos en mí y vas a ver a todos esos madianitas, todas esas circunstancias como un solo hombre. Porque le estás viendo a través de la vida de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es a través de él que podemos vencer a todos esos madianitas que están alrededor. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no son los madianitas, el problema no es el del vecino, no es el problema del banco, no es el problema de la mujer, es la incredulidad que hemos tenido todos. Es allí donde nos tenemos que enfocar, porque es la incredulidad verdaderamente el enemigo de la fe. No es el temor, es la incredulidad. Porque cuando yo veo que la incredulidad produce en mí esas angustias, esos temores, esa es la base de lo que yo tengo que atacar, es la incredulidad. ¿Y cómo la ataco la incredulidad? Con la fe. ¿Pero dónde pongo la fe? En Dios. No en el banquero, no en el amigo, en Dios. Ahora Dios va a usar al que sea para crecer. Es que esta historia, no sé cuánto tiempo tenemos, pero esta historia es especial, porque he aprendido mucho y quiero compartirles
todo lo que yo pude sacarle a esta historia, para mí es fundamental. Destruirás a los vanitas como si estuviera luchando contra un solo hombre. Innumerables problemas, innumerables temores, pero enfócate en Él, no en los problemas o las circunstancias. Dios sigue buscando hombres y mujeres valientes que crean en Él y mediante la fe en Él conquisten lo que Dios los ha llamado a conquistar. Ustedes acuérdense, trabajamos para un rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él ha bajado de su reino a nosotros para permitir, como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, ¿sí? Para hacerlo aquí las cosas. Miren lo que nos dice en Efesios 2:10. Dice, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales ya Él preparó de antemano. Él ya preparó las obras que ustedes están dando, ya las preparó. Él sabe sus circunstancias, sabe su situación familiar, sabe su situación de salud, situación económica, todas las sabe. Entonces, no nos dispersemos, nos desenfoquemos de lo que es la incredulidad que tengo y enfoquémonos en la fe en Él, para que Él vaya solucionando cada uno de los problemas con mi valentía, porque Él nos dice que somos valientes. O sea, que ya nos eligió, Él no nos eligió porque nosotros seamos muy inteligentes, porque vayamos y hagamos muchas cosas, porque seamos muy preparados, porque hayamos tenido 20 años en una iglesia, nada. Él nos eligió porque Él le pareció elegirnos a todos nosotros, así no sepamos leer. Él prepara a la gente. Este era un hombre, un agricultor común y corriente. Por eso digo, Dios se especializa en hombres comunes como ustedes y yo para hacer las cosas que tiene que hacer. Mire que mirando esto, en estos días estaba viendo unos videos y sentí rabia, ¿sí? Porque vi que había un tipo pidiendo limosna en una silla de ruedas, ¿sí? Y se paseaba allí. Y resulta que lo pillaron, que el hombre no era ningún paralítico, sino que pedía limosna, ¿sí? Y se amarraba y se hacía un montón de cosas para quedarse en la silla. Entonces como que le hicieron una embarrada y le pusieron un carro y se lo pusieron como si lo fueran a tirar. El tipo apenas vio que el carro le vino encima, saltó de esa silla y salió corriendo, ¿sí? Y dije, hola, esta gente, ¿cómo es de? O sea, ¿cómo hacen una cosa de esta? Se hace pasar por un paralítico, ¿sí? Eso lo vi hace varios días. Y preparando esta prédica me dijo, sí, va así igualito el de la silla de ruedas. ¿Cómo así, Señor? Sí. Tenés todo para trabajar, tenés todo mi espíritu, tenés todo, pero estás mendigando. Porque no hacen nada, quieres que te entreguen y te den. Y estás en esa sillita de ruedas mirando a ver quién te regala algo. ¿Quién te da algo? Porque vos no has sido capaz de levantarte a trabajar, como quisieras decirle a ese tipo que estaba pidiendo en esa silla de ruedas, hombre, anímese, trabaje, por lo menos vaya a cuide carros o haga alguna cosa o siembre algo. Eso quisiera decirle a eso. Y sentí como se me dijo, ¿y vos qué? Muy fácil acusar a alguien, muy fácil quejarse de alguien. Si vos estás en silla de ruedas, si tenés todo el poder para trabajar, para pararte, para hacer, y tenés la fe y tenés esto, ¿qué está pasando con vos? Te vives quejando. ¿Cuántos de aquí de nosotros estamos en silla de ruedas? Y hoy no vamos a levantar, porque no podemos seguir andando en silla de ruedas. Porque el Señor nos va a decir, si a mí me daría, si yo tuviera uno de mis hijos, quisiera eso, habiéndole dado estudio, habiéndole dado todo, y lo veo un día parqueado en silla de ruedas pidiendo limosna, y hola, como es el colmo que vos, si te pagué el estudio, te pagué esto, te hice esto, te enseñé esto, ¿cómo? No, papá, es que tengo una pereza, y prefiero pedir aquí, y no me tengo que moverme y me gano una buena plata. ¿Cómo me sentiría yo como papá? Y eso es lo que Él nos dice, si te he preparado para todo, ¿cómo te estás manteniendo en una silla de ruedas? Mendigando a los demás, si sos mi hijo. Y esa pregunta me movió, porque seguimos iguales. Aquí lo que nos falta, y no como 40 hojas y ya acabamos. Dios permanece fiel a pesar de nosotros. Él dice, el ángel del Señor está contigo
varón esforzado y valiente. Dios está contigo, mujer esforzada y valiente. Dios está con cada uno de nosotros, hombres y mujeres esforzados y valientes. Eso es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros, para que nos esforcemos. ¿Creemos entonces en eso, como nos ve Él? Otra cosa, usa lo que tienes, no lo que crees que es, no lo que no tienes o crees que eres. Usa lo que tienes. Siempre que te mantengas usando lo que no tienes, no usarás lo que sí posees. Siempre que estés pensando en, es que si tuviera una platica, haría una inversión. Pero como no tengo, entonces no hago inversión. Si tuviera de pronto unas moneditas, yo le regalaba a usted, pero como no tengo, entonces yo no doy ofrenda. Siempre nos enfocamos en lo que no tenemos para justificar la vida de nosotros. Y es triste, pero es una realidad. Estamos viviendo una vida con que estamos enfocándonos en lo que no tenemos. ¿Y cómo vamos a hacer? El natural está pendiente de lo que no tiene o no cree. O no cree que tiene ya algo. El hombre natural no sabe. Pero nosotros los hombres espirituales, los que hemos sido transformados, tenemos que pensar en todo lo que ya nos dio. Por eso no podemos seguir siendo hombres de sillas de ruedas o mujeres, ¿sí? Usa lo que tienes y no te quejes. Y la pregunta de Gedeón ahí, o sea, enfócate en lo que tienes. Si él estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están esas maravillas que nuestros antepasados nos han contado? Y mire la pregunta del versículo 14. ¿Con qué salvaré a Israel? ¿Con qué voy a salvar a Israel? Y vuelve la respuesta. Usa lo que tienes. Lo manda así a Gedeón. Usa lo que tienes. ¿Qué tienes? Tu fuerza. No le dijo nada, no le dijo tu fe, no le dijo nada. Tu fuerza. Y eso es lo que Gedeón tenía, fuerza. Por eso trillaba y por eso vaina y por eso estaba allá y alegaba y todo porque te da fuerte. Pero eso es lo que le dice el Señor. Usa tu fuerza, que yo estoy contigo. Y lo motiva a usar su fuerza para ir contra los madianitas. Pero ese Gedeón está recibiendo lo mismo que están recibiendo ustedes a través de esta historia, un proceso de transformación, un proceso de formación, de información que nos está dando para que podamos estar cambiando. Mire lo que tiene. Creo que César compartió algo así. Moisés, ¿qué usó? Moisés usó la vara y con la vara pudo abrir el mar. Sacó agua de la peña. David, ¿qué hizo David? Con lo que tenía, una onda y ¡pum!, tumbó al gigante. Usó lo que tenía. Y yo te estoy preguntando a ti, ¿qué tienes tú? Lo que dijo César, 2 panes, ¿cuánto tienen? La gente tiene hambre. ¿Qué tienen en la cesta? Era que eran 2 panes y 5 peces, o 5 peces y 2 panes, algo así. ¿Cómo vamos a alimentar a este mundo de gente si no tenemos ni 2 panes y 5 peces? Y el Señor le dice, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, y repartieron y sobraron 12 canastas, y alimentaron más de 3,000 personas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que no estás usando? Por estar mendigando con la silla de ruedas a ver quién te da algo más. Cree que todo lo que tienes es de Dios. Todo te lo ha dado. Principalmente saben una cosa, la más importante, tu vida. Tu vida. Y ya le pertenece al Señor. Y es lo más importante. Es el regalo más importante que nosotros tenemos. Yo le pregunté en estos días que estuve en una reunión en alguna parte, le pregunté a las personas, ¿cuál sería el regalo más que usted quería recibir hoy? Y dijeron algunos comentarios. ¿Y sabe cuál es el regalo más grande que usted tiene? La vida eterna. La vida eterna.
Ese es el regalo más grande, que usted no va a morir nunca más. Físicamente sí, pero espiritualmente nunca más va a morir. Imagínense esa bendición. Es el regalo más grande, pero me vivo mendigando. Mire lo que contesta Gedeón en el versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí. Gedeón ya le está diciendo que vaya por los israelitas, que use la fuerza, que él va a estar con Gedeón. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que no vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante tuyo. ¿Y sabe qué le respondió el Señor? Yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Cuál es tu ofrenda que traes hoy a ponerla delante del Señor? No estoy hablando solamente de una ofrenda económica, una ofrenda de tus talentos. ¿Con cuánto te quieres comprometer hoy con el Señor? Porque todo lo que tienes en dones y talentos te los ha dado Él. Y este hombre apenas vio que Dios le estaba hablando, dijo, estoy entendiendo, Señor, voy a traer una ofrenda. Imagínense, si lo invadían los madianitas, le quitaban todas las cosas, todo le quitaban las cosechas, los animales, arrasaban con ellos, él tenía guardado allá, por prudencia, guardaba sus animalitos y guardaba sus cosechas, guardaba su trigo para no dejarse morir de hambre, porque no se iba a morir. Entonces por eso se metía al lagar, a trillar el trigo. ¿Cuál es tu ofrenda que traes hoy? Y ese hombre, Gedeón, se fue al fondo y trajo una ofrenda, un cabrito, trajo unas vainas y lo puso delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dones y talentos que tenemos están dormidos? ¿Cuántos dones y talentos que Dios nos ha dado nos están permitiendo vivir dormidos y no los hemos traído a exponerlos delante de Él? Si Dios te está diciendo hoy, ¿qué ofrenda me traes? Y hoy tenemos que decirle, te traigo mi ofrenda, te pido perdón por nunca haberla traído antes, pero hoy te la pongo a tus pies. Todos los que yo tengo, todas mis capacidades mentales, mi ofrenda, mi economía, todo lo pongo delante tuyo. El ángel tocó con la vara y se consumió la ofrenda. Póngase de pie otra vez un segundo, un minuto. Yo quiero que usted cierre otra vez sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que consuma con su vara todo lo que hay en usted que le impida presentarse con una ofrenda delante de Él que le agrade. Cierre sus ojos un minuto. Diga, Señor, me presento ante ti y pídale perdón por todos mis talentos que no he usado para extender tu reino, por todos mis recursos que tú me has entregado que no he usado para extender el reino, por todos mis pensamientos que no he usado sino para ver lo negativo, los pongo ante ti, por cada cosa que me he quejado que me hace falta, y hoy viendo que soy rico porque soy hijo y heredero tuyo, Señor, traigo ante ti toda mi herencia, la que tú me has dado, y la expongo ante ti, para que sea con tu vara que tú produzcas más a través de esa ofrenda que pongo ante ti. Y Señor, también te pido que quemes, dígale, Padre, yo te pido que quemes toda incredulidad en mi interior, que se vaya de mí todo temor, toda angustia, todo lo que he guardado para recrearme en esos malos pensamientos y justificar mi falta de fe. Hoy las expongo a ti para que sean quemadas y desarraigadas de mi corazón, de mi mente, de mi cuerpo. Hoy declaro que estoy libre de toda condenación, de todo pecado, de todo temor, de toda angustia y de toda enfermedad. Amén. Siéntese, todavía no hemos terminado. Mire lo que Gedeón en ese momento le dice, Señor, soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor.
Ahí se decía que cuando uno veía cara a cara al Señor, uno quedaba fulminado. Pero Él le responde al Señor y lo está diciendo a ustedes y a mí. El ángel dijo, no tengas miedo, no morirás. No tengas miedo, no morirás. Ya que ves ofrenda, ya Dios la tiene, no vamos a pasar nada. Entonces, ¿qué hace Gedeón? Construye un altar al Señor en ese lugar. En ese momento que Gedeón es libre, expone su ofrenda y empieza a ser libre de todas esas cosas, como estamos haciendo hoy aquí, dice que construye un altar y ¿sabe cómo le pone? Yahweh Shalom. El Señor es paz. El Señor está construyendo en tu corazón hoy un altar donde te dice Yahweh Shalom. El Señor es paz. Y eso es lo más importante, que todos nosotros a partir de hoy vamos a tener paz. Porque Él ha construido en tu corazón ese altar. Nosotros le hemos puesto ese altar para que Él venga y vive allí. Luego le manda otra cosa. Versículo 20. Ya estamos terminando. Es que yo no quiero que terminemos esto porque esto es... Hay algo que va a pasar hoy aquí. Estoy seguro, está pasando ya. Y va a pasar y va a seguir pasando de aquí en adelante. Mire, el Señor dice, toma el toro del rebaño de tu papá, un toro de 7 años, la manda el Señor a Gedeón, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera y construye allí mismo un altar para el Señor. Eso es lo que le dice el ángel. ¿Qué le manda? Imagínense, israelitas que confiaban en el Señor, se habían apartado de Él y ya tenían altares para la diosa Acera, y ya habían hecho de todo allí. ¿Qué le manda a hacer el Señor a Gedeón? Interceder ¿por quién? Por su papá, por su familia. Y hoy quiero también que ustedes comiencen a interceder por cada uno de sus familiares, que ha levantado altares al Dios que no es, al Dios dinero, al Dios poder, al Dios X, al Dios Y, que no son el verdadero Dios. Porque ustedes y yo somos los intercesores, así como está haciendo intercesión Gedeón, porque Dios lo manda. Coge el toro, no el tuyo, el de tu papá, y tráelo aquí, y vamos a hacer una ofrenda. Y eso es y vas a quemar, o sea, vas a prender el fuego con esa estatua que tiene la diosa Acera y con todas esas cosas horribles que tienen allá. Y con eso vamos a construir. Y Gedeón le da miedo. Gedeón le da miedo salir a hacer eso. Por eso busca la noche. Pero es un miedo sano. Porque si él sale en el día, es que el miedo también nos sirve. Porque si usted no tuviéramos ese miedo a que pasemos por alguna circunstancia, por ejemplo, usted tiene miedo a pasarse en la calle sin ver para los lados, porque lo puede levantar un carro. Entonces hay un miedo que es sano. Entonces dice que espera la noche, se acompaña de unos criados, va saca el toro, destruye esos altares, saca el toro y hace un sacrificio. ¿Sí? Pero a la mañana siguiente, ¿qué pasa? Usa como leña, en ese altar, usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera. Gedeón obedece, intercede por su padre, se lo puse yo, a través de sus criados, y por eso lo hizo de noche, porque tenía miedo. Al otro día aparece el pueblo a buscar, ¿y por qué destruyeron el altar a la diosa Acera? ¿Y por qué destruyeron esto? Y se empiezan y van donde el papá de este muchacho, de Gedeón. Y le dicen, miran al papá, el papá se llama Joás, saca a tu hijo, le exigieron al padre. Saca a tu hijo, le dijeron al padre de Gedeón, tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Le piden que el niño, o el hijo, pues no el niño porque es un adulto ya, muera por haber hecho eso. ¿Y qué le contesta el padre? Cuando usted intercede por alguien, Dios empieza a trabajar en esa persona. Y en esa noche, con la ofrenda que hizo él, esa intercesión por su papá, mire la respuesta del padre. Era un hombre que adoraba a esos dioses extranjeros o lo que sea, a esos dioses que no son Dios. Y dice lo siguiente: ¿por qué defienden
le dice a los del pueblo, ¿por qué defienden ustedes a Baal? Un hombre que acababa, al día anterior probablemente estaba en adoración a Baal y ya al día siguiente le cambiaron el chip. ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Tocado por el Señor, el padre de Gedeón. Todo el que defiende su causa será ejecutado. Esa es la respuesta de un hombre que se levanta al contrario a lo que estaba pensando el día anterior. Y dice, si verdaderamente Baal es Dios, que se defienda él mismo y destruya el altar que ha creado Gedeón. Si ese Dios que ustedes están adorando es el verdadero, que sea destruido. El altar que acabamos de levantar o que mi hijo acaba de levantar. ¿Y qué pasa? Nunca pasó nada con ese altar porque Baal no puede contra Dios. A partir de ese momento a Gedeón le dicen que le dicen Jerobaal, que Baal se defienda a sí mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que destruir todo ese mundo de cosas que hay alrededor de nuestras familiares, pero intercediendo por ellos, haciendo ofrenda a nosotros por ellos, ofrendas de amor, clamándole al Señor, porque eso va a producir los cambios que necesitamos que se produzcan en las personas. Ya casi. Poco tiempo después, los madianitas, miren, acabaron con los madianitas, o sea, los madianitas estaban allí. Como está pasando esto, Baal se pone, pues el enemigo se pone más bravo. ¿Cuántos de nosotros, después de que hemos pasado por la situación, venimos con un contraataque peor? Porque el enemigo parece que se le saca a uno la rabia a él y empieza a tratar de destruirnos. Salimos de una situación y viene otra, y salimos de esa otra y viene otra, incluso más fuerte. Y entonces nosotros decimos, Señor, ¿qué pasa? Pero mire lo que está pasando con él, con Gedeón, un ejemplo bíblico. Poco tiempo después los madianitas se unen ahora a los amalecitas y los amalecitas al pueblo de Oriente y formaron una alianza contra Israel. Destruyen esos dioses de acera y todo eso y se une el enemigo, ahora sí va a acabar con Israel. Se devuelve el enemigo con toda su fuerza y tratan de intimidar al pueblo de Israel. Pero dice aquí, Jehová vistió de su poder a Gedeón. Tocó a Gedeón el chofar, tocó entonces Gedeón, empezó a tocar el chofar. ¿Qué significa el chofar? La victoria, la palabra, ¿sí? Entonces, cuando usted habla del chofar, usted puede decir que es la palabra que sale de su boca o la corneta o la trompeta que suene, que significaba que lo tocaban ellos cuando había victoria. Tocó Gedeón el chofar, tomó las armas, llamó a todos y todo el pueblo le respondió, todos los guerreros. Fueron llamados a orar y a declarar palabra. Nosotros estamos llamados a orar y a declarar palabra. Tocar la trompeta es eso. Pero Gedeón todavía no había sido transformado completamente. Todavía tenía sus dudas, como usted y yo. Y entonces, ¿qué pasaba con Gedeón? Dijo, Señor, dame una señal. Todo lo que ha pasado, chévere, pero todavía tengo miedo, todavía tengo dudas. Como usted y yo en algún momento, pide señales. Y entonces dice, voy a poner una vaina de lana aquí afuera y que el rocío solamente empape la lana y que el pasto quede seco al otro día. Y se levanta, y la lana llena de agua y el pasto seco. Ah, Señor, cumpliste la señal, pero sigo con dudas. Hagamos otra señal. Que yo saqué la lana, pero ahora la lana queda seca y todo el pasto alrededor esté mojado. Y el Señor, mire, es que el Señor tiene una misericordia con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros decimos, dame una señal, Señor, así chiquita, dame una señal? Y yo le digo, bueno, te doy una señal. Y después, no, Señor, otra señal. Que le salve, me salga bien. Tal sale, le salven bien. Pero es que dentro de un mes, que el otro también me salga bien. Porque empezamos a pensar, ¿sí? ¿Qué tal cosa? Y el Señor tiene tanta misericordia y paciencia con cada uno de nosotros que nos va concediendo paso a paso. Pero eso está en la historia, lo está concediendo paso a paso. Él conoce el corazón de cada uno, conoce sus temores, sus angustias, sus necesidades. Entonces, la segunda señal, perfecta. Entonces
Entonces Gedeón ya dijo, no, ya 2 señales, pues el Señor está conmigo, ¿qué más necesito yo? Y entonces al capítulo 7 ya terminando, vea que no tengo más hojas. Entonces, terminando ya, le dice, bueno, llame a todos los guerreros. Y llegaron 32,000 guerreros a pelear. ¿Saben cuánto eran los amanecitas y todos los demás? Aproximadamente 135,000. Y eran 32,000 nomás. Entonces le dice Gedeón, vamos a hacer una cosa. Trae todos los que los llamaste por la trompeta, vamos a pelear contra Madián. Entonces le dice, bueno, listo. Entonces, de todos estos 32,000, llámelos. Pero si usted ve que de esos 32,000, algunos están como con temblor en las piernas, que tienen miedo, que están asustados, sáquelos. Porque esos, no dice la historia, pero me imagino que esos van a contaminar a los otros. ¿Saben cuántos salieron de los 32,000? 10,000 muertos de susto. Se decidieron volver para su casa. Fuera, 10,000. ¿Quedan cuántos? 22,000. Porque ellos tenían 32,000. De los 22,000, le dice, haga 2 grupos. Páselos por acá por el manantial. Y los que se agachen a tomar agua como un perro. Yo me imagino un perro, pues yo no he podido entender bien cómo es la cosa, pero como un perro, o sea, que laman el agua, que se acuesten ahí en el coso y empiezan a lamer el agua, ¿sí? Sáquelos. Y los que caminen y tomen el agua y la tomen del coso y sigan caminando, déjenlos. Yo imagino que él les dice lo de los perros, porque si usted es como un perro y se agacha a tomar agua, ¿qué pasa? Se descuida alrededor. Y no necesitamos personas que se descuidan de ver qué es lo que está pasando, o sea, pierden la alerta, no están alerta, no están mirando. Mientras que si usted pasa tomando agua en la mano y lo va tomando, usted está pendiente alrededor, ¿sí? Entonces, ¿saben cuántos se fueron de ahí? Todos menos 300. Queda con 300 para pelear contra 135,000. ¿Qué va a hacer usted con eso? Y le dice, vamos a dejar con 300, le dice el Señor, porque si yo le dejo que usted pelee contra 35,000, pues para decir que fueron ellos los que ganaron la batalla. Mientras si usted tiene 300 y ganan a 135,000, la gloria es mía, dice el Señor. ¿Cuántos problemas tiene usted? 135,000 o más. ¿Cuántas cosas tiene usted para vencer? Y con 300, digamos, unidades de fe en Él, con un solo Dios verdadero, usted derrota, así sean millones de problemas que tenga. Si su necesidad es de $1,000,000, Dios le tiene cubierta su necesidad de $1,000,000. Si su necesidad es de una enfermedad terminal, Dios le tiene la solución para su enfermedad terminal. Si su necesidad es de un matrimonio que está roto, Dios le tiene la solución para restaurarlo. Porque para Él no hay imposible, para Él no hay unidades, para Él no hay tiempos. Y este ejemplo más sencillo es este. Con 300 va y se enfrenta. Otra señal. Mire que es que Dios los conoce. Le dice, vea, Gedeón, venga. Busque a su amigo, a su criado. Antesito de eso le dice, levántate, desciende al campamento de los madianitas porque te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo, mire lo que le dice Dios a uno, pero si tenés miedo todavía, después de todo lo que te he mostrado, de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Fura se llamaba el tipo, no sé qué significa Fura, pero se llamaba así. Desciende al campamento con tu siervo Fura y escucha qué dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo para que puedas entender lo que vamos a hacer. Gedeón ya está obediente, te llama a Fura, Fura, vamos, y se van de espías al campamento. Imagínate cuánta gente hay allí,
En ese campamento están todos reunidos. Me imagino que 2 guardias estaban custodiando allá y se fueron a orinar. Están parqueados y se ponen a charlar, ahí los dos, en medio del campo. ¿Y qué le dice uno de los guardias al otro? Le dice, escucha, tuve un sueño anoche, le está diciendo un guardia al otro. Tuve un sueño anoche en que había un pan de cebada que descendía a la montaña y caía sobre nuestro territorio y volteaba las carpas. Y el otro le contesta. Mire lo que contesta el otro. Dios le ha dado a Gedeón la victoria, al hijo de Joás. Perdón, Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Esos personajes, los enemigos, están hablando para darle más fe a Gedeón, para ayudarlo más. Y todos sus aliados. El Gedeón, al oír esto, ¿qué hizo? Se inclinó y adoró al Señor. ¿Qué más señales? Lo panda allá donde 2 tipos que están hablando y le cuenta uno el sueño y ellos están oyendo ahí. ¿Ustedes creen que Dios no tiene el control de todo? De toda su situación. Regresó al campamento y preparó 3 grupos con trompetas para ir a rodear. Hay 300 contra 130 y pico mil. ¿Cómo? Pero preparó 3 grupos por instrucciones del Señor a su alrededor y le dijo, van a llevar una trompeta, van a llevar una vasija de barro y van a llevar una antorcha que yo les voy a entregar a los maderitas en sus manos. Y él los dispersó, los puso allí y la antorcha encendida significa que la luz del Señor iba a aparecer. Yo quiero que hagamos algo simbólico hoy. No sé si nos va a funcionar o no va a funcionar, pero vamos a hacer algo porque nuestro país necesita de nosotros. Nosotros somos los representantes del reino en Colombia. Yo creo que todos estamos nerviosos, estamos asustados, estamos preocupados por muchas cosas que pueden llegar a suceder. Hemos oído de todo en todas las redes sociales y todas las cosas, ¿cierto? Pero nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros no vamos a cambiar a Colombia porque cambiemos el presidente, entendamos eso. Nosotros cambiamos, o Colombia cambia cuando cambiamos. Nosotros, los que conocemos la verdad, podemos ser agentes de cambio para que otros conozcan de Él. Dios Él tiene el control, Dios sabrá quién queda. Pero la palabra también es muy clara que nosotros tenemos que aliarnos entre nosotros, juntarnos entre nosotros para ir en pos de lo que Dios nos está entregando. Y parte de lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos colombianos es parte de la política, no podemos ser indiferentes a eso. Pero no es necesariamente para que votemos por X, Y o Z, sino para que hagamos una introspección en nuestro corazón. ¿Qué quiero yo para mi país? Que los valores sean establecidos. ¿Voy a votar por alguien que conoce del Señor o no conoce del Señor? ¿Que está a favor de la familia o está en contra de la familia? Estamos presentando un niño hace 2 horas porque queremos instruirlo en el camino del Señor. Y a esos niños ya hoy día les dicen que no pueden nacer porque a alguien se le ocurrió a tener abortos a las 26 semanas o lo que sea. Y nosotros que somos los que estamos viendo esto, conectamos con lo que no es. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre no es invocado, no se humilla, no ora, no pide perdón, yo no puedo sanar su tierra. Pero a la mano nos dice, que lo dice ahí, revisa tu corazón cómo está y apoya a la gente que está con mis valores y mis principios. Porque esa es la verdad, nosotros tenemos que apoyar a la gente que está con valores y principios del reino. No por cómo me va a ir a mí ahí, qué trabajo me van a dar, no, eso no puede ser, es qué van a hacer. Ahora, Dios hace lo que sea, pero quiere ver en tu corazón. Pero yo quiero hacer hoy algo especial, porque lo primero que tenemos que hacer es cambiar acá adentro. Y yo quiero que Colombia sea lo que ha dicho la palabra y lo que hemos repetido aquí,
tierra de bendición. Lo que dice el himno nacional, que lo he repetido 50.000 veces, ¿sí? ¿Sí? Que en surco de dolores el bien germina ya, que cesó la horrible noche, ¿sí? Que la libertad sublime derrama a las auroras de quién, de su invencible luz. Esa es la verdad, ¿sí? Y que la humanidad entera que entre cadenas gime comprende ¿qué? Las palabras del que murió en la cruz. Pero ¿cómo van a comprender las palabras de los que murió en la cruz si nosotros mismos no hablamos de él? Si no lo reflejamos. Y ese Gedeón salvó al pueblo de Israel porque se quedó, como muchos de nosotros, dormido, esperando que los madianitas acabaran con él. Y yo, ¿quién soy? Es que yo soy pobrecito, es que yo no sé mucha cosa, es que yo no tengo buen trabajo, es que yo no me gano tanta plata. Y el pueblo sufriendo hasta que Dios le dijo, y uno está diciendo a nosotros, levántense esforzados y valientes, estamos listos, vamos a conquistar a los madianitas, así sean 50.000 problemas que tenemos, corrupción, injusticia, lo que sea, pero vamos a levantarnos para que Él ponga y sean cambiados los corazones, lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a hacer 3 cosas. El Señor el Señor le dio instrucciones a Gedeón para que pusiera 300 personas en lo que pudieran medio rodear a esta gente. Y dijo, estén atentos. Y eso lo vamos a hacer hoy. Vamos a tocar la trompeta. Es un simbolismo. Vamos a tocar la trompeta. Van a quebrar los cántaros y va a aparecer la luz. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando usted toca la trompeta, significa que hay un ruido, hay un canto de victoria. Cuando usted abre su boca y declara la palabra, o grita, el Señor es mi Salvador, o grite lo que le salga de su corazón, usted está produciendo un efecto sobre todas las tinieblas. Segundo, cuando se rompe el cántaro estaba cubriendo la antorcha, pero cuando se rompe ese cántaro, y aparece la luz, es lo que yo quiero que hoy rompamos, que el cántaro es nuestra incredulidad, el cántaro es lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que nos impide transmitir esa luz que Él quiere ver, que Él quiere que mostremos. Entonces vamos a hacer ese simbolismo de que ustedes y yo vamos a romper con esa estructura que nos impide poder ver o poder mostrar la luz de Cristo. Y a medida que nosotros podamos mostrar la luz de Cristo y se rompa nuestra incredulidad, se rompan nuestros prejuicios, nuestros temores, la luz de Cristo va a alumbrar. Y a medida que alumbra, se va a expandir no solo en este sitio, en Colombia. Se va a extender hasta el último rincón, hasta el último centímetro de nuestra tierra, para que la luz de Cristo alumbre y podamos verdaderamente tener esa nación que hemos querido tener. Para que la corrupción se vaya, para que todo salga de aquí, para que todas esas injusticias, porque todo lo negativo, hechicería, brujería, en fin, todo lo que se ha hecho para ganar el poder aquí en esta tierra, sea roto y deshecho en el nombre de Jesús, para que derribemos esos altares de Baal, esos altares que estaban allí puestos y que oprimían al pueblo. Hoy vamos a romper eso, aunque seamos poquitos. Si Él pudo con 300 ganarle a tanta gente, imagínate nosotros con 80 o 100 que estemos aquí, no vamos a poder hacerlo también.